Bueno, muy buenas tardes a las personas que se han conectado al evento del día de hoy. En esta tarde vamos a conversar acerca del aprendizaje continuo. Es importante mencionar que este es un evento de la comunidad FutureUp. Recordar que FutureUp es la plataforma que tiene como misión incentivar la cultura del aprendizaje continuo a lo largo de la vida en Costa Rica, y el tema de hoy, aprendizaje continuo, es precisamente acerca de eso. Quisiera comenzar con tal vez el concepto de qué es aprendizaje. Y acá, desde una perspectiva tal vez de definición de la palabra, entendemos que el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores. Es resultado de la atención, el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, la observación, así como la influencia de factores externos con los cuales interactuamos. Vean qué montón de conceptos interesantes tenemos en la definición de aprendizaje. Tal vez uno que me llama poderosamente la atención es que es un proceso, o sea, que es un conjunto de fases sucesivas, y estas fases tal vez las podemos identificar como la primera, que es la motivación para aprender; la segunda, que es el conocimiento de lo que vamos a aprender; la tercera, la comprensión; la cuarta, la aplicación del aprendizaje; y la validación. De todas estas son esas áreas que nos llevan a entender que esto es un proceso. Existen 4 habilidades necesarias para el aprendizaje efectivo, y quiero hacer un repaso de estas 4 habilidades trascendentales que son la materia prima para el tema de hoy, que es el aprendizaje continuo. La primera es la creatividad. Las actividades que comprometen la creatividad son extremadamente satisfactorias para las personas. La mayoría de las cosas que nos parecen interesantes, importantes y humanas son fruto de la creatividad. En modo general, podemos decir que la enseñanza para la creatividad es complementaria con la enseñanza de los contenidos. Y el aprendizaje abierto, basado en problemas, probablemente alentará más al estudiante a pensar creativamente que los ejercicios que hacemos con papel y lápiz, donde solamente hay una respuesta buena. Entonces, la creatividad es la primera habilidad para el desarrollo del aprendizaje continuo. La segunda es el pensamiento crítico. Y acá podemos tal vez comentar un poco acerca de esta habilidad de pensamiento crítico que está muy de moda. Y es que el pensamiento crítico puede ocurrir de muchas formas, desde un círculo dedicado a la identificación y la práctica de componentes necesarios para poder desarrollar habilidades de crítica, hasta proyectos que involucren la interpretación de información, el análisis de partes y de todo, la capacidad de síntesis, la evaluación de evidencia, la adopción de diferentes perspectivas, la identificación de patronos y el discernimiento de ideas abstractas. Ven qué montón de conceptos tenemos en el desarrollo del pensamiento crítico como una fase de las habilidades que nos llevan a aprender. A menudo la enseñanza está ligada al desarrollo de hábitos mentales, reflexivos, repetitivos, ya que así es como históricamente se nos ha enseñado, y la creación de nuevas habilidades a raíz del pensamiento crítico es poco posicionada, está poco sensibilizada en las personas, y por ende es hasta cierto punto ajena
a la forma en la que nosotros analizamos cómo aprendemos. La otra habilidad importante para aprender es la comunicación. Sobre todo ahora en la era digital, las habilidades de comunicación han pasado a tener mucho más importancia que lo tenían anteriormente. Y las personas que se encargan, los académicos, han notado que agregar un énfasis en la cultura de medios a las formas tradicionales de alfabetización, de lectura y redacción, tiene un potencial enorme de poder aumentar el aprendizaje al hacer prácticas de alfabetismo para las culturas y formación de conocimiento de origen de los estudiantes, dar cabida a diferentes estilos de aprendizaje y satisfacer las necesidades de los estudiantes en diversas índoles. Entonces, la comunicación es la otra habilidad que necesitamos desarrollar para poder aprender. Y la cuarta es la colaboración. Cómo aprendemos de forma colaborativa es súper importante. Hay varias tácticas o varios estudios que han demostrado que la enseñanza colaborativa, más allá de lo que se enseña en la clase, ayuda a que de forma grupal los individuos y las personas podamos desarrollar conocimientos y aprendizajes nuevos. Esta es la cuarta habilidad sobre el tema del aprendizaje continuo. Habiendo pasado un poquito por estas 4 habilidades para aprender, ahora quiero llevarlos hacia otro elemento muy importante del aprendizaje, que son los tipos del aprendizaje. Hay diferentes tipos. Nosotros creemos que, o se nos ha enseñado históricamente que hay solamente una clase de aprendizaje, lo cual se aleja de lo que en la práctica nosotros hemos encontrado. Primero que todo es importante señalar que hay un aprendizaje de tipo formal, que es el que se refiere al aprendizaje que se lleva a cabo dentro de un proceso institucionalizado, secuencial y estándar, que se lleva a cabo en las escuelas, en los institutos, en las universidades, y atiende objetivos didácticos con una duración determinada y concluye con un proceso de evaluación y certificación. El aprendizaje clásico, formal, de que vamos a la escuela, completamos primaria, secundaria, una carrera universitaria, bueno, eso lo podemos encasillar en el aprendizaje formal. Hay otro tipo de aprendizaje que también es sumamente relevante, que es el no formal, que es el que se lleva a cabo en cualquier actividad educativa organizada y sistemática realizada fuera del sistema educativo reglado y sin que haya una voluntad certificadora expresa. No obstante, tiene carácter estructurado. De nuevo, existe una intencionalidad por parte del aprendiz. Entonces, todo aquel aprendizaje que nosotros llevamos a cabo para siempre dentro de un contexto sistémico, pero que no necesariamente tiene una certificación detrás, es lo que conocemos como aprendizaje no formal. Y el tercer tipo de aprendizaje, que es el informal, que no es lo mismo que no formal, el informal es aquel que se adquiere en actividades cotidianas relacionadas con el trabajo, con la familia, con el ocio. No es aprendizaje estructurado, carece de objetivos didácticos, no tiene duración determinada, ni tiene tampoco un soporte concreto, tampoco se evalúa y tampoco es tan evidente, no conlleva ninguna certificación. Este aprendizaje informal es el que normalmente las personas pasamos por alto, por desapercibido y le damos poco crédito, pero el aprendizaje informal nos hace desarrollar habilidades que muchas veces nosotros no sabemos que tenemos. Por ejemplo, el aprendizaje informal que ocurre en nuestra familia, cómo aprendemos a resolver problemas, cómo interactuamos con otras personas, cómo las personas que son casadas interactúan con su pareja. Todo esto son aprendizajes y están vinculados a la necesidad que tienen las personas de adaptarse. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos ahora una clara expresión
de que los tipos de aprendizaje son distintos y que al menos existen 3 tipos: el formal, el no formal y el informal. Y acá quiero mencionarles un aspecto mencionado por la Organización Internacional del Trabajo, que menciona que el aprendizaje permanente y la formación por competencias han sido incorporadas como uno de los desafíos del desarrollo de los recursos humanos y que se reconoce la educación y la formación como un derecho para todos los seres humanos. Y que la consecución del aprendizaje permanente debería basarse en un compromiso explícito por parte de los gobiernos de invertir y crear condiciones necesarias para mejorar la educación y la formación en todos los niveles. Por parte de las empresas, de formar a sus trabajadores, y por parte de las personas, de desarrollar sus competencias y trayectorias profesionales. Esto último es muy importante, sobre todo en el mercado de habilidades, mercado laboral, mercado de trabajo, donde una persona que asuma su responsabilidad de desarrollar sus competencias y sus trayectorias profesionales, casi que se vuelve en una persona verdaderamente apetecible para las empresas. Acá un poquito más adelante en la presentación vamos a ver qué tanto eso puede marcar la diferencia en una persona que ande buscando fomentar sus habilidades constantemente. Ahora, otro tema importante es, dentro del aprendizaje continuo, lo que se conoce como formación basada en competencias. Y es que las competencias profesionales o laborales, o competencias ocupacionales, como también se les conoce, son un proceso de desarrollo de diseños curriculares, materiales didácticos, actividades y prácticas de aula destinadas a fortalecer un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Ahora, en el mercado laboral, por ejemplo, cuando se hace una publicación de un puesto vacante, casi que las empresas ya no están poniendo requiero un ingeniero o requiero un administrador, sino que más bien están poniendo requiero personas que tengan habilidades de Scrum, habilidades de Agile, habilidades de pensamiento crítico, habilidades de razonamiento, de comunicación asertiva. Entonces ya las empresas y el mercado laboral se está volcando cada vez más a hablar en términos de competencias, a hablar en términos de habilidades. Y por eso es que el tema del aprendizaje continuo es sumamente relevante, y voy a presentarles ahorita en un par de filminas lo que nosotros, trayendo el tema del aprendizaje continuo, el aprendizaje y el tema de las habilidades, cómo se ve esto en términos de empleabilidad, que también es un elemento que no está ajeno al tema del aprendizaje continuo. El aprendizaje no se detiene y puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar a las personas que nos digan: yo tengo una carrera en administración o tengo una carrera en leyes. Ese tema lo tenemos muy arraigado, y es que entendemos que en un momento de la vida empezamos a correr, terminamos de correr y esa fue nuestra carrera. Entonces yo les quiero tal vez compartir mi historia personal. Yo, después de haber pasado un tiempo estudiando y haber completado una carrera universitaria, como nos han enseñado a hacer, pues decidí reinventarme y empezar a desarrollar otras habilidades ahora en el campo de la ingeniería en sistemas. Tal vez una persona de 45 años, que esa es mi edad, antes pensaba en iniciar un nuevo desarrollo de habilidades en una materia tal vez ajena a lo que había estudiado en otra etapa de su vida, pues lo pensaba y tal vez no se animaba. Pues yo, haciendo eco de lo que estamos intentando posicionar, pues decidí iniciar esa nueva etapa en mi reskilling, y pues hace 2 años y ya estoy a punto de terminar, lo cual si me hubiera quedado pensando no lo hubiera sacado adelante, y yo creo que eso es un ejemplo de que nunca es tarde para que el aprendizaje siga ocurriendo.
quiero tal vez incentivarlos a que si alguna tiene alguna pregunta, la pueda ir poniendo en los comentarios. Ahorita podemos abrir el micrófono, pueden tal vez levantar la mano si quieren intervenir, y ahí con todo gusto abrimos el micrófono para que podamos conversar. Yo quiero hacer una presentación breve de este tema y poder abrir el debate o la conversación. Les decía que trayendo el tema del aprendizaje continuo, del desarrollo de habilidades, de los distintos tipos de aprendizaje que hemos repasado en este tema de hoy, que es el aprendizaje continuo, pues existen 4 pilares de la empleabilidad. Y vamos a ver cómo el aprendizaje continuo y permanente a lo largo de la vida es transversal. Entonces, el primer pilar que tiene la empleabilidad son las competencias académicas, aquellas que pensábamos se desarrollaban una vez en la vida, que íbamos a la escuela, al colegio, la educación superior y terminábamos de desarrollar competencias académicas. Ahorita me devuelvo para desmentir ese mito. Competencias ocupacionales, pues, ¿qué aprendemos a hacer? ¿Qué habilidades tenemos? ¿Qué cursos hemos tenido? ¿Qué sé hacer? Y es lo que aprendí de forma formal o no formal o informal. Competencias socioemocionales son aquellas competencias que me permiten relacionarme interpersonalmente, trabajar en equipo, comunicación asertiva. Esas 3 eran lo que hasta hace algunos años se entendían que era el concepto de empleabilidad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que las competencias transicionales, el reskilling, el upskilling, son ahora también un componente súper importante para que las personas puedan permanecer empleables, y son las que comunican a todas las otras 3 anteriores. Entonces, estas competencias transicionales son las que me permiten estudiar una segunda carrera, por ejemplo. ¿Cómo hago yo un upskilling? ¿Cómo saco una maestría o un nivel superior? O hago estudios en otra carrera completamente diferente para el tema de las competencias académicas. O cómo dentro de las competencias ocupacionales puedo yo aprender cosas nuevas, cómo yo, si por ejemplo soy una persona que trabaja en agricultura y me encargo de regar los cultivos, pues ahora viene una tecnología que va a sustituir lo que yo hago, cómo yo más bien me hago un reskilling para aprender a controlar esa tecnología en lugar de perder mi puesto de trabajo. Y las competencias socioemocionales, cómo las voy mejorando constantemente para que mi perfil de empleabilidad puedan seguirse desarrollando. En el mundo tenemos información del Foro Económico Mundial, nos dice que cerca de 85 millones de empleos van a desaparecer de acá al 2025. Sin embargo, 97 millones de empleo van a surgir. O sea, hay una ganancia neta de cerca de 12 millones de empleos, lo cual no es que los 85 desaparecen, es que se van a transformar y van a convertirse en nuevas oportunidades. Y es por eso que el aprendizaje continuo y permanente debe ser un hábito saludable que como personas cultivemos y desarrollemos a lo largo de la vida. Aprender habilidades siempre va a estar de moda. Hay algunos valores que tal vez, y con esto quisiera terminar para dar espacio a si alguno quiere conversar, acerca de los valores que debe tener un empleado ideal o una persona colaboradora ideal. El primer valor que yo quisiera resaltar, que también es una habilidad, es el compromiso. ¿Cómo desarrollo yo una habilidad de poderme comprometer? Y es quizás el más importante. Las empresas siempre están buscando una persona que desde que firma el contrato se comprometa al éxito de la empresa, al éxito del proyecto, por más pequeña que sea la empresa a donde vayamos a trabajar. Otro valor súper importante que también hay que cultivarlo es la superación y el esfuerzo. Esa superación tal vez la podemos entender como la habilidad de upskilling y reskilling, cómo yo me transformo, cómo me esfuerzo,
Un empleado que a lo largo de la vida se encargue de desarrollar su perfil, de desarrollar sus competencias, pues será siempre un empleado con alta demanda de parte del sector empleador. El otro valor que quiero resaltar es la responsabilidad, que también es una habilidad, no, más allá de ser un valor, es algo que se ejercita, se aprende y es una habilidad que se desarrolla. Ser responsable es un valor clave para muchas empresas y no se trata solo de serlo a la hora de asumir plazos de finalización y cumplirlos, sino también a la hora en que las personas usamos herramientas de la empresa, etc. Y otro valor es la iniciativa, que también es una habilidad que se desarrolla a través del pensamiento crítico que veíamos ahora. La iniciativa es un valor tal vez un poco controvertido para algunas empresas, donde lo que se necesita es el acatamiento de instrucciones, más allá de ser iniciativa o tener iniciativa en algunos procesos que lo que se requieren es ser muy sistemático, pero sí hay empresas que valoran mucho las iniciativas y las propuestas de parte de los colaboradores. Y el último valor que yo quisiera mencionar, que también, más allá de un valor, es una habilidad, es la empatía. Es importante saber ponernos en el lugar de la otra persona, saber que lo que le esté ocurriendo a un compañero de trabajo o a mi jefe o a un subordinado en caso puede ser algo que a mí también me puede ocurrir en algún momento. Entonces, la empatía contribuye de una forma bastante notable al buen ambiente laboral en las empresas y, repito, es una habilidad que también se debe cultivar y se debe aprender a lo largo de la vida. Con esto concluyo la parte, digamos, de exposición de este tema de habilidades y quisiera habilitar un espacio por si alguno o alguna quisiera compartirnos tal vez alguna experiencia, alguna cuestión en referencia a la importancia del aprendizaje continuo y a lo largo de la vida. Si alguno quisiera participar. Andrea, veo que tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles por el espacio y la sesión. De mi parte, yo quería como compartir una experiencia personal. Hace poco inicié un proceso de reclutamiento y de hecho eso último que mencionaba Marco sobre el aprendizaje activo es una habilidad que ahora no solamente es una habilidad necesaria, sino que es una habilidad post pandemia. Ya las cosas no siempre van a ser igual, sobre todo si somos personas jóvenes o independientemente de la edad que tengamos, el poder seguir aprendiendo, mantenernos vigentes y abrirnos oportunidades y canales con base en las habilidades que desarrollamos. Entonces, nada más quería como compartir también esa experiencia, que el aprendizaje activo nos va a seguir abriendo grandes oportunidades y a seguir vigentes en el mercado laboral. Qué importante eso que mencionas, Andrea, del aprendizaje activo. Uno lo pudiese tal vez relacionar con, uno necesita comer todos los días para vivir, ¿verdad? En términos de nuestra salud mental, el aprendizaje, y aquí hablo de los tres tipos de aprendizaje que mencionamos ahora, ¿verdad? Tanto el aprendizaje formal, el informal y el no formal, aquellas cosas que aprendemos en nuestro diario vivir, con nuestra relación con otras parejas, con nuestra pareja, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, que vimos un video, que vimos un podcast, cómo ese aprendizaje activo verdaderamente marca la diferencia en el desarrollo personal, emocional de las personas. Veo que don Víctor Vega tiene la mano levantada. Adelante, don Víctor. Sí, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho este tema del aprendizaje informal. Y es que yo creo en lo personal que ahí es donde está parte de la clave, digamos, de lo que se puede hacer, ¿verdad? Porque las empresas tienen una evolución, yo diría que exponencial siempre, ¿verdad? En el desarrollo de productos y obviamente en el desarrollo de conocimiento que va asociado a los productos.
Y nosotros que tenemos que ir asociados a esos desarrollos de productos, no podemos necesariamente encontrar todo ese conocimiento en la formalidad. Y entonces tal vez me gustaría, si usted lo puede ampliar un poco más, digamos, las ventajas o digamos, cómo uno también tiene que seleccionar este gran contenido que hoy tenemos, sobre todo en Internet, pero que es de muchísima riqueza para seguir aprendiendo. Sí, definitivamente, don Víctor, como mencionaba yo en la parte de la exposición, el aprendizaje informal normalmente lo pasamos por alto, no le damos crédito o lo pasamos desapercibido, no lo logramos identificar y muchas veces perdemos oportunidades súper valiosas de poder contar y demostrar cosas que hemos aprendido a través de esta modalidad de aprendizaje. El aprendizaje informal, pues, no es que ocurre de manera fortuita, no es que ocurre de forma inesperada, hay que tener cierta intencionalidad, pero el aprendizaje informal no es que responde tampoco a un tipo de planificación o que lo hayamos diseñado, sino es algo que verdaderamente hay que tener conciencia y hacer retrospectiva para poderlo identificar. Tal vez con un ejemplo puede ser algo bastante claro. Vemos un puesto de trabajo y el puesto de trabajo dice para ingeniero. Y yo no tengo un título de ingeniero, yo entonces automáticamente descarto la posibilidad y paso a otra que tal vez se ajuste si yo soy un administrador de negocios, por ejemplo. Pero si vamos a ver cuáles son las habilidades que tiene un ingeniero, capaz que nos vamos a ver y encontrar el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la creatividad. Y yo quizás no tenga un certificado que me acredite como una persona con pensamiento crítico o con creatividad, pero yo repasando cómo es mi día a día, pues me doy cuenta que yo sí tengo la habilidad. Entonces, precisamente, y acá quiero ligarlo con la plataforma Future Up, de la que todos somos parte y parte de esta comunidad, nos ayuda a podernos descubrir, nos ayuda a poder identificar esas habilidades que tal vez han pasado desapercibidas y nos presenta oportunidades y contenidos de formación en donde podemos desarrollarlas. Entonces yo creo que esa parte del aprendizaje informal es poco explorada, ha sido poco contextualizada y por eso la quise incluir en esta parte del aprendizaje continuo para que empecemos a posicionarla, empecemos a conversar acerca de ese tipo de aprendizaje que, repito, normalmente lo hemos pasado por alto. Hay otra mano levantada. Soy yo. Adelante, Cristina. Ok, a mí me gusta mucho poner como ejemplo también que no estamos acostumbrados a validar el tipo de aprendizaje que, por ejemplo, podemos aprender en redes sociales. Sabemos o creemos que las redes sociales son como para entretenernos o algunas personas, ¿verdad? Hasta piensan que uno está perdiendo el tiempo viendo este tipo de redes. Sin embargo, existen muchísimos perfiles que ayudan a aprender ciertas habilidades. Por ejemplo, he visto en TikToks muchas lives que hacen profesores donde explican funciones matemáticas, por ejemplo. Entonces, creo que también es importante que podamos validar estos tipos de aprendizaje, ¿verdad? Desde aprender una función matemática o aprender inglés con algún TikToker, ¿verdad? O con alguna persona que está en redes sociales, o inclusive validar el aprendizaje que hacemos muchas veces de cosas que queremos hacer por nosotros mismos, ¿verdad? Como crear algo con madera o crear una receta o demás. Me parece que también es un tema muy bonito y que podemos empezar a validar este tipo de aprendizaje. Súper. Yo creo que eso que menciona Cris es súper importante y relevante. Yo les voy a contar una experiencia de algo que aprendí precisamente esta semana pasada en una charla como esta.
que me conecté y me tocó ser a mí el host de la charla, y estábamos hablando acerca de mujeres en STEAM y cómo incentivar a las niñas para que se involucren en estas carreras de ciencia, tecnología, matemáticas, arte, ingeniería. Y la expositora, yo le hacía una consulta que una de las personas que se conectaron nos hizo, es que nos decía que ella odiaba que sus hijos pasaran conectados en pantallas y por eso ella no permitía que se interesaran en estas cosas. Entonces, parte de lo que la expositora mencionaba, y fue lo que aprendí, es que hay que saber diferenciar entre el tiempo activo en pantalla y el tiempo pasivo en pantalla. Y ponía un ejemplo, nos decía, ¿qué pasa si su hija le dice que quiere ir a colorear con lápiz y papel? Usted le pone un límite para que coloree, ¿verdad que no? Usted la puede dejar coloreando ahí todo el día si quiere, 3 o 4 horas. Pero si ella le dice que quiere ir en una aplicación, colorear, interactuar con la tecnología para aprender diseño, usted no la deja porque es en una pantalla. Y eso ya la misma Organización Mundial de la Salud ha mencionado que hay que diferenciarlo, porque el tiempo activo en pantalla es algo que las pantallas llegaron para quedarse. Las nuevas generaciones las van a tener a lo largo de la vida, pero lo que aprendí, y con esto quiero cerrar la idea, es que hay dos tipos de usos de pantalla. El tiempo activo, que definitivamente es diferente a que un niño esté aprendiendo diseño, aprendiendo 3D, jugando en el teclado o en la pantalla, porque así va a ser la forma en la que probablemente le vaya a tocar trabajar, a diferente que esté sentado en el sillón viendo un programa de televisión o viendo Netflix sin tener interacción. Entonces yo aprendí de una charla como esta ese concepto que no lo tenía identificado. Ven qué interesante lo que mencionaba Cris, que uno puede aprender de todos tipos de interacciones que tenemos en nuestro día. Víctor, seguís con la mano levantada, no sé si es vieja o querés volver a intervenir. No, quería volver a intervenir. Adelante. Sí, bueno, digamos, a veces sucede en las empresas que de pronto nos encontramos, qué sé yo, el que trabaja en mercadeo y le hacemos la pregunta, ¿y en qué trabajaba antes? Y nos dice que yo era contador. O nos encontramos el que trabaja, no sé, en ingeniería de procesos y le preguntamos, ¿usted qué hacía antes? Bueno, no, yo trabajaba en TI, ¿verdad? Y entonces, claro, ¿qué sucede? Que estas personas posiblemente dentro de ese aprendizaje informal han desarrollado todas esas habilidades que le permiten después tener o trabajar de manera muy productiva y muy exitosa, ¿verdad? Y sobre todo esto, porque ya a cierta edad, ¿verdad? Con madurez del cerebro, ¿verdad? Nos damos cuenta de qué es lo que realmente a mí me gusta, ¿verdad? Y eso que realmente a mí me gusta es lo que es el contenido que yo voy a estar buscando, ¿verdad? Como decía ahora la muchacha acá del TikTok o lo que busco, no sé, en cualquier lugar, porque es contenido que me llama la atención, ¿verdad? Que me atrae, digamos, lo que estoy aprendiendo, y posiblemente esa motivación intrínseca que encuentro me va a permitir desarrollarme después en puestos completamente diferentes, ¿verdad? De lo que había estudiado un poco formalmente, ¿verdad? De pronto, ya para resumir esto, uno dice, no, yo estudié contabilidad, pero esto no era lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba el mercadeo y por eso estoy acá. Era básicamente un comentario de todo esto que me ha gustado mucho. Sí, yo creo que eso que mencionas, Víctor, es muy importante y me lleva al concepto de aprendizaje que veíamos al inicio, ¿verdad? Yo les decía que el aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos, conductas, valores, pero resalté el tema del proceso, y la parte del proceso nos lleva a que es una cuestión de fases sucesivas, y la primera fase es precisamente la motivación, eso que vos decías, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mí me interesa, lo que ya
me gusta, ese es el contenido que por motivación voy a tener tendencia a conocer, y me parece que empata perfectamente con tu comentario de que la motivación es muy importante. Hay otro, otro elemento también, que es aprender a salirnos de la zona de confort, que no solamente por motivación podamos hacer las cosas, sino también porque nos reta. Era la parte del conocimiento, la parte de cómo nosotros queremos evolucionar. Normalmente, cuando estamos en una zona de confort, entendemos que estamos cómodos ahí, y cuando vienen a veces etapas difíciles en nuestra vida o situaciones que tal vez nos sacan de esa zona de confort, de donde estamos motivados, pues nos llevan a evolucionar, y eso también es parte del aprendizaje. Entonces yo creo que el conversatorio ha estado bastante rico, hemos logrado, yo creo, tener un tiempo bonito para hablar acerca de ese tema del aprendizaje continuo, como una de las razones por las que la plataforma Future App está queriendo crear esta comunidad, para poco a poco ir posicionando temas y poder conversar entre nosotros y compartiendo conocimiento. Con esto damos por finalizada. Permiso, Marcos. Sí. Ahí tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿en Future App voy a encontrar capacitaciones gratuitas? Sí, la respuesta es sí. Más del 60% del contenido que tenemos en la plataforma es gratuito. Entonces, en Future App tenemos capacitaciones gratuitas, capacitaciones de paga, hay posibilidad de apoyos económicos, posibilidades de becas, y están las distintas modalidades de presentar los contenidos. Está obviamente la parte virtual, tanto sincrónica como asincrónica, están los bootcamps, están la posibilidad de los contenidos presenciales, los mixtos. Entonces hay de todas las formas en que se puede pensar, en que se pueda aprender. Lista, era la única pregunta que teníamos. Excelente. Bueno, nuevamente agradecerles por el tiempo que sacaron para conectarse a la charla, pedirles que estén atentos tanto a nuestras redes como en la misma plataforma de Future App, donde estamos actualizando los siguientes eventos. Esperamos para este mes de octubre poder tener otras charlas importantes acerca de la temática, y esperamos que nos puedan acompañar a futuro también.